cuando ocurren estas intoxicaciones o estos efectos adversos, ¿sí?, por la administración prolongada, ¿sí?, o también puede ser que un paciente estamos dándole una dosis adecuada, pero su metabolismo reacciona diferente que en otros pacientes. Entonces, nosotros somos los llamados a reportar, y también aquí es un llamado a los residentes, a los médicos residentes también a publicar estos datos, ¿sí? Ya vamos a ver un dato interesante cuando yo hacía esta charla. Quería buscar datos a nivel de Ecuador y, oh sorpresa, me encontré con una tesis, entonces, que está publicada, que han hecho médicos posgradistas de emergencia en relación a la estadística. Esto ya es un plus para nosotros, porque de aquí yo arranco. Entonces, porque yo muchas veces damos datos acerca de Estados Unidos, de Colombia, que es también un país que escribe bastante, pero de Ecuador muchas veces no tenemos, y este es el llamado para nosotros, ¿sí? El diagnóstico se realiza básicamente por la anamnesis y el examen físico. Entonces, dentro de la anamnesis siempre recolectar los datos de un paciente, tanto del paciente, más bien dicho, como de los familiares o de las personas que hayan estado o que hayan presenciado el evento, ¿sí? Sigue siendo el pilar fundamental para el diagnóstico de las intoxicaciones agudas la historia clínica, ¿sí?, la anamnesis y el examen físico. No nos basamos, o no debemos basarnos 100% en los laboratorios. Entonces, es importante para nosotros tener una buena análisis, una buena historia clínica, recabar la información para poder dar un tratamiento óptimo, ¿sí? El siguiente paso es definitivamente la determinación del tóxico, siempre y cuando tengamos obviamente los reactivos, ¿sí? Entonces, para muchas de las intoxicaciones que nosotros tenemos, existe en el laboratorio, tanto aquí como prestadores externos, que nos facilitan y nos apoyan en el diagnóstico de las intoxicaciones agudas. Pero esto es, como les menciono, esto es algo secundario. La clínica es importante y es el pilar fundamental, dentro de todo, obviamente, para el diagnóstico de estos eventos, ¿sí? Y el tratamiento debe iniciarse, si tenemos una alta sospecha clínica, el tratamiento debe iniciarse paralelamente al estudio diagnóstico. Si no podemos esperar nosotros un resultado de examen para iniciar un tratamiento de una intoxicación aguda, ¿sí?, salvo que tengamos exámenes que puedan demorarse menos de 30 minutos o menos de una hora para poder esperar el tratamiento, pero para poder iniciar una buena terapéutica, pero muchas de las intoxicaciones agudas nosotros debemos dar el tratamiento a la par, con la sospecha clínica siempre, evidentemente. Dentro de lo que les traigo datos estadísticos del INEC, ¿sí?, en el 2017 básicamente, en donde vemos las principales causas de hospitalización y de ocupación hospitalaria en las diferentes regiones, ¿sí? Y vemos que en la región costa y la región sierra, básicamente las primeras causas de morbilidad, entonces son las causas gastrointestinales con el código CIE-10K que muchos conocemos. ¿Sí? Dentro de estos, la primera causa a nivel país sigue siendo todavía la apendicitis aguda, la colecistitis aguda en mujeres, ¿sí? Sin embargo, dentro de las causas la segunda causa, más bien dicho, o el segundo gran grupo de egresos hospitalarios y de morbilidad, tanto en la costa y en la sierra, entonces son los eventos traumáticos y las intoxicaciones, ¿sí?, que están registrados en el CIE-10, y estos son datos estadísticos del INEC. Esto cambia un poco en la región oriental y en la región insular, donde pasa entonces, a primera instancia los eventos traumáticos y las intoxicaciones. Entonces, es un punto que nosotros debemos tener en cuenta para saber y para poner énfasis en el estudio de estas patologías. Dentro de lo que es el diagnóstico, bueno, encontrando unas evidencias, encontrando datos estadísticos, entonces nosotros estamos, como todos los países de la Organización Mundial de la Salud, estamos ligados o tenemos que dar los resultados en relación al CIATOX, que es una organización que documenta todos los eventos tóxicos
¿sí? Y en nuestro país también está activo el CIATOX para el apoyo 24 horas al día en relación a las intoxicaciones, para dar tratamientos o para ayudar en la administración de evidencia con las antídotos, en fin. Entonces, esto es una colaboración que es a nivel mundial. Y aquí tenemos unos datos que dentro del Ecuador, todos estos son datos del Ecuador, todos los últimos registrados, o sea, registrados conscientemente, por decirlo así, todos fueron realizados en el 2010. Y vemos esta situación. Entonces, dentro de lo que son los grandes grupos de intoxicación, vemos que las sustancias de abuso son el 56%. Y el siguiente punto son los medicamentos de uso humano. De ahí tenemos los eventos que son domésticos en relación a desinfectantes, pesticidas y toda esta situación. Pero las dos grandes causas que vemos nosotros aquí, datos del Ecuador, son sustancias de abuso y medicación de uso humano. Este ya es un dato de Estados Unidos en relación a cómo ha ido avanzando entonces la relación de la intoxicación, de las intoxicaciones agudas en relación al tiempo. Y vemos que tiene una distribución siempre al alza, siempre lineal, ¿sí? Y vamos a ver estos 4 grupos principales, que son los hipnóticos sedantes, que vemos datos desde el 2000 hasta el 2017, que es donde se publicó esto, que tenemos siempre una proyección, entonces, lineal. Entonces, cada año existen más pacientes que acuden a las emergencias o que son diagnosticados de intoxicaciones por los medicamentos sedantes o hipnóticos. Dentro de lo que son los analgésicos, también vemos la misma tendencia, los antidepresivos y las medicaciones cardiovasculares, ¿sí? Entonces, cada día, entonces la tendencia, si hablamos en estadística, la tendencia siempre va a ser que todos los años vamos a ver más, todos los años vamos a ver más. Entonces, es una situación importante que debemos tener en cuenta. Dentro de estos también se publicó en este estudio, entonces la relación o la prevalencia o la cantidad porcentual de acuerdo a las edades, ¿sí? Y tenemos 2 edades de riesgo. Entonces, la primera edad de riesgo son los niños por ingestión no voluntaria, y también tenemos en nuestra evidencia con un 17% y con una tasa acumulativa del 37.4%, la edad entre 30 y 39 años, ¿sí? Entonces, a otro grupo también dentro de esto son las edades 50 y 59 años. Entonces tenemos varios picos o varias modas que donde existen los eventos de intoxicaciones agudas. Esto en relación también a las edades, entonces ya en un pastel, ¿sí? Vamos a ver que la mayoría, menos de 6 años, como les mencionaba, son niños menores de 6 años, ¿sí? Si nosotros vemos los adultos entre 20 y 59 años, lleva el segundo puesto con 27% de las intoxicaciones. Estos son datos al 2017, los últimos datos que están publicados al menos en la evidencia, ¿sí? El número de sustancias involucradas también es importante. No es que dentro de la evaluación clínica en un paciente intoxicado, no es que va a estar solo por una sustancia. Generalmente, los pacientes que vienen con intoxicaciones agudas vienen con 2 o 3 sustancias. Una sustancia cuando son procesos o situaciones donde son intentos de suicidio, pero también tenemos un grupo igual con exposiciones fatales que lleva el segundo puesto de 2 o 3 sustancias. Y de ahí va bajando posteriormente a muchas más sustancias. Pero no vamos a encontrar siempre una sustancia como tal, ¿sí? Entonces, la ruta de exposición también es importante en las intoxicaciones agudas porque la mayoría de estos datos entonces, son por ingestión. El siguiente grupo es por contacto dérmico,
Entonces, los pacientes que, bueno, nosotros vemos en la emergencia o nosotros vemos los pacientes referidos que están fumigando y no tienen las adecuadas protecciones y a través de la piel se absorben todos estos químicos y y presentan intoxicaciones agudas, ¿sí? Entonces, la distribución en relación a la exposición. Entonces, 77% esto en Estados Unidos, como les digo. Entonces, la mayoría va a ser sin intención, o sea, no hay una intención. En la mayoría de los pacientes no hay una intención de autoinfligirse daño, ¿sí? El 19% en cambio sí es intencional. Y vamos a ver los otros efectos, entonces como reacciones adversas, principalmente a medicamentos, y desconocidas o no registradas como tal, ¿ya? Y aquí vamos al dato estadístico que les mencionaba, que me pareció muy interesante y traigo a colación en relación al servicio de emergencia. Entonces, existe una tesis que se publicó en el año 2015 por los doctores Andrade y Romero, donde se ve la tendencia de las intoxicaciones hasta el 2013, ¿sí? Porque este estudio fue desde el 2007 al 2013, en relación a los meses del año. ¿Sí? Y vemos la disposición principalmente en enero y diciembre, los principales picos, donde nosotros vemos la mayor prevalencia de intoxicaciones o el mayor número de ingresos aquí en el Hospital Eugenio Espejo. Todo esto ya son datos nuestros, ya datos con los que nosotros podemos trabajar, ¿sí? La prevalencia por grupos de edad aquí varía un poco en relación a los datos internacionales. Y vemos que la mayor parte de los intoxicados entonces son en edades comprendidas entre 18 y 29 años. Claro que este es un hospital de adultos, entonces por eso no tenemos estadística en los niños, pero sabemos que la edad de riesgo en nuestros pacientes que vienen al Hospital Eugenio Espejo son de 18 a 29 años. ¿Y cuáles son las sustancias? Para nosotros conocer cuáles son las sustancias que más morbilidad o que más ingresos hospitalarios da, pues en primer lugar nosotros tenemos a los inhibidores de la colinesterasa, ¿sí? Órganos fosforados, carbamatos, entonces está dentro del primer lugar con un 21%, ¿sí? De ahí vienen los medicamentos varios, ¿sí? Álcalis de ácidos, psicofármacos, el fósforo blanco que todavía lo tenemos y todavía lo observamos, y esos son datos estadísticos propios del hospital, ¿sí? Entonces, que esto es un mal que probablemente no lo vamos a erradicar por algún tiempo, ¿sí? Entonces, esos son los datos y si nosotros tenemos esto, pues manos a la obra. Tenemos un paciente, tenemos la sospecha clínica y debemos empezar con el tratamiento. Entonces, como les mencionaba antes, tenemos la atención inicial del paciente, reconocemos el problema clínico, seleccionamos una prueba, solicitamos, obtenemos el espécimen y esto va al laboratorio a la fase analítica, ¿sí? Entonces, lo anterior, pues obviamente se llama fase preanalítica, pero como ustedes ven en este gráfico, entonces siempre es paralelo la atención del paciente con la realización de los exámenes. No podemos dejar de atender al paciente hasta esperar el resultado de los exámenes y en muchos de los casos los exámenes van a estar en 2-3 días, entonces porque nos ayudamos con prestadores externos, entonces tenemos que hacerlo y tenemos que tratarlo con premura, ¿sí? De ahí ya tenemos los resultados, vamos a los informes, esto ya en relación a patología, la validación de los exámenes, ¿sí? Y con esto pues nosotros podemos trabajar en el caso de intoxicaciones de la vida diaria, por decirlo así, en el caso, por ejemplo, de warfarina, ¿sí? Si hablamos nosotros de intoxicación por warfarina, entonces estos resultados, todo este proceso nos va a durar alrededor de 30 minutos a 1 hora. Entonces, donde nosotros vamos a ver, pero a la par, si es que ya sabemos que el paciente toma warfarina, mandamos el INR para confirmar el dato de la intoxicación, pero en este momento nosotros ya estamos dándole vitamina K, preparando plasmas, en el caso del paciente que tenga intoxicación y sangrado agudo, ¿sí? Entonces, todo va paralelo a la evolución. Dentro de lo que es ya el tratamiento de soporte, sí va a consistir siempre en el ABC, en la emergencia, en la atención inicial o en
en los datos o en los pacientes que presenten intoxicaciones por tratamiento, si sea en hospitalización. Entonces siempre debemos ver el ABC que siempre se ha mantenido hasta ahora en relación a las emergencias. Entonces, ver que la vía aérea esté permeable, ver que haya una buena entrada de aire, que el paciente tenga una adecuada ventilación, una mecánica ventilatoria adecuada, ver la circulación, ¿sí? La monitorización cardíaca, todo esto lo que vemos en el BLS y ACLS habitual, ¿sí? Cuando ya tenemos un paciente, sea en hospitalización o en emergencia, tenemos que apoyarnos también, como les mencionaba, con exámenes, ver la toma de una glucosa capilar en ese momento, antídotos, ver la historia clínica, como les menciono, saber la historia clínica, ver los posibles antídotos, la disponibilidad de esos antídotos y también, en el caso de estos pacientes, aplicarlos, ¿sí? Y también siempre es recomendable, bueno, esto más en los pacientes de emergencia que no conocemos la historia clínica, siempre que viene un paciente con alteración del estado de conciencia, también la administración de tiamina de primera instancia o de primera mano, entonces ayuda mucho en el tratamiento de los pacientes. Y también hay que hablar o ver las posibles complicaciones, porque el paciente, muchas veces en nuestro medio ocurre que el paciente ha pasado varias horas o el paciente no avisa de la intoxicación y acude con complicaciones. Entonces vienen con aspiración, con broncoaspiración, con neumonía aspirativa, con SDRA, ¿sí? Vienen hipovolémicos con arritmias de acuerdo al tipo de medicamentos que hayan ingerido, desequilibrios metabólicos e hidroelectrolíticos y también la hipotermia, que eso debemos nosotros manejar en nuestro ambiente, en emergencia, principalmente con ese tipo de pacientes. Y dentro de lo que es el tratamiento específico, vamos a ver, tenemos que nosotros en estos casos ver la disminución de la absorción, el aumento de la eliminación y también la administración de antídotos. Esas son las tres normas para ayudar al paciente en una intoxicación aguda, ¿sí? ¿Cómo nosotros disminuimos la absorción del tóxico? Entonces depende de la vía de entrada. Si tenemos una vía cutánea, ¿sí? Entonces el paciente que haya estado en exposición, ¿sí?, a los tóxicos, retirar la ropa, el lavado de piel, ¿sí?, la irrigación con soluciones para lavar adecuadamente la piel. Se recomienda que esto debe ser bajo instilación o solo riego nada más, no se debe frotar o no se debe limpiar con un efecto traumático porque esto puede aumentar la absorción de la piel. En los gases, cuando hay intoxicación por gases, pues la retirada del ambiente tóxico, ¿sí? Y cuando es la vía oral, entonces que esto es en el 90% de las ingestiones. En este estudio otro estudio que le estoy mencionando, esto es un estudio colombiano. Entonces, el vaciado gástrico y la administración de absorbentes y catárticos, ¿sí? Dentro de lo que es el vaciado gástrico, que nosotros debemos prever. Entonces, esto es básicamente, tiene más bien dicho, la mayor actividad o la máxima efectividad en el tratamiento de intoxicaciones. Entonces, si es antes de una hora el paciente y nosotros hacemos un adecuado lavado gástrico, un vaciamiento y lavado gástrico, dependiendo del tóxico, entonces esto nos va a ayudar en el tratamiento y en el pronóstico de los pacientes inclusive, ¿sí? Existen dos métodos importantes, que es la emesis y el lavado, ¿sí? Pero la emesis ya está entrando en desuso, ¿sí?, por las complicaciones o por el riesgo de broncoaspiración, ¿sí? Más que todo el lavado gástrico con solución salina, esto se lo debe hacer si un paciente está con un Glasgow disminuido o con una alteración del estado de conciencia importante, tiene que hacérselo previo a la protección de la vía aérea, con intubación, ¿sí?, de la vía aérea y también en Trendelenburg, ¿sí? Entonces, con sonda gruesa tenemos que dar 300 miligramos de solución tibia, eso también es muy importante para evitar la hipotermia en los pacientes. Y esto no se da en lesiones, o sea, no se debe realizar en lesiones gastroesofágicas o que sospechemos de lesiones gastroesofágicas o cuando sean derivados de petróleo o cáusticos. Dentro de los absorbentes, entonces tenemos el carbón activado,
sí, que eso lo tenemos también de primera mano. Y las contraindicaciones para el uso de carbón activado es los cáusticos, el cianuro, la intoxicación con hierro, el metanol, el etanol, ¿sí? El etilenglicol, el litio y los derivados también del petróleo, ¿sí? Y esto también, cuando nosotros damos el carbón activado, la recomendación es que debe asociarse a catárticos, ¿sí? A fármacos que inhiban el estreñimiento, que inhiban la absorción, perdón, la eliminación de las heces, para que el carbón activado atrape la mayor parte de moléculas en el intestino. ¿Sí? Dentro de los catárticos, el sulfato de magnesio, ¿sí? El hidróxido magnésico y el sorbitol también están recomendados, ¿sí? O también la realización de los enemas para el aumento de la peristalsis, ¿sí? El aumento de la eliminación también es otro de los elementos que nosotros debemos ver en estos pacientes, y va a estar dado a través de los mecanismos renales y extrarrenales. Dentro de los mecanismos renales, en los medicamentos que son metabolizados en el riñón, básicamente, entonces se tiene que promover la expulsión por la diuresis, entonces provocar diuresis alcalina, diuresis ácida, de acuerdo al medicamento, ¿sí? Y también en las extrarrenales, entonces de ahí tenemos ya los métodos invasivos, que son la hemofiltración, la hemodiálisis, la plasmaféresis, ¿sí? Que también nos ayuda a limpiar cierto tipo de medicamentos. ¿Ya? Y vamos a enfocarnos un poco o dar una breve explicación acerca de la principal causa que nosotros vemos hasta ahora, que nosotros vemos en medicina interna, que es en relación al síndrome colinérgico, a la intoxicación, básicamente a las intoxicaciones por órganos fosforados, carbamatos, ¿sí? Que como vieron en los datos estadísticos, hasta el 2013 era la primera causa, y hasta ahora dentro de nuestro servicio, ¿sí? como evidencia o experiencia personal de parte del servicio, que lo seguimos viendo con mayor frecuencia. Dentro de la toxicocinética de los plaguicidas y de los órganos fosforados y carbamatos, vamos a ver las vías de absorción principales en este centro o en este estudio, pero más bien en estos pacientes, es la vía digestiva, la vía respiratoria y la vía cutánea, ¿sí? Entonces los pacientes que vienen a nuestro servicio, que vienen a emergencia, entonces siempre tienen una historia de haber estado, bueno, en la parte digestiva por una autoingestión, por el hecho de autoinfligirse daño. En la parte respiratoria y cutánea, básicamente de los pacientes que no tienen una intención de dañarse, ¿sí? Y que utilizan este tipo de sustancias químicas principalmente en el campo, en la agricultura, para la fumigación, para el tratamiento de como pesticidas, ¿sí? Todos estos pacientes, al no tener una adecuada protección, entonces aspiran y también están en contacto con la piel, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los órganos fosforados cuando ya se absorben? Entonces, cuando ya se ha absorbido por alguna de estas vías, entonces viene la biotransformación, y la biotransformación ocurre principalmente en el hígado, ¿sí? A través de oxidasas, hidroxilasas y de la glutatión transferasa. Estos producen metabolitos más tóxicos aún que los propios órganos fosforados que son absorbidos o que son absorbidos de primera mano, y con este mecanismo de primer paso la toxicidad entonces aumenta porque se provocan productos más tóxicos aún, ¿sí? En la biotransformación, entonces en los carbamatos, esto se realiza a través de mecanismos de hidrólisis y oxidación y glucuronoconjugación, ¿sí? En el hígado principalmente también esto ocurre, ¿sí? Dentro de lo que es la vía de eliminación, hay que recordar también cómo se eliminan estos órganos fosforados, y básicamente se eliminan por la orina, por las heces y también por el aire expirado. También esto tiene una relación en el aire expirado. Y aquí vemos cómo funciona entonces la acetilcolinesterasa, ¿sí? En la placa neural, ¿sí? Entonces vemos que en la presinapsis de la neurona presináptica, entonces hay las vacuolas que tienen acetilcolina,
la acetilcolina, entonces en el impulso nervioso, entonces es secretada en la neurona presináptica y va a los receptores de acetilcolina en la neurona postsináptica. Posteriormente, entonces esta acetilcolina se une al complejo acetilcolina-acetilcolinesterasa, ¿sí? Y se forma el ácido acético y la colina, que la colina nuevamente es que nuevamente entra a la neurona presináptica y ocurre la síntesis nuevamente del neurotransmisor. Entonces esto es un ciclo que va presentándose en la unión mioneural o en la unión neuroneuronal. ¿Sí? Y aquí está la hidrólisis fisiológica de la acetilcolina, ¿sí? Vemos que tenemos la enzima acetilcolinesterasa, la acetilcolina, esto se une en un complejo y a la final forma la colina y el ácido acético, ¿sí? Entonces, y también la acetilcolinesterasa, entonces nuevamente vuelve, entonces se hidroxila en este proceso y vuelve a ser utilizada entonces, para la degradación de la acetilcolina que nuevamente se está produciendo. Dentro de los efectos, para reconocer, entonces, una de las puntos importantes que pusimos aquí en esta charla es que nosotros debemos reconocer los principales síntomas en la emergencia o en este caso la atención primaria a los médicos que se están formando, reconocer los síntomas de un paciente que viene con una intoxicación por órganos fosforados o inhibidores de la colinesterasa. Entonces, tenemos dentro de lo que es el cuadro clínico la miosis, la visión borrosa, la hiperemia conjuntival y la dificultad de la acomodación. Los pacientes llegan a presentar inclusive diplopía. Presentan de la hiperemia, entonces hiperemia en la mucosa nasal y la rinorrea en la parte de la nariz. Y en la parte pulmonar, la broncorrea, la cianosis por el exceso de producción de las secreciones traqueales y pulmonares, la disnea, el dolor torácico y la tos que va a ser con expectoración. ¿Sí? Otro de los defectos también que producen estos inhibidores es la diarrea, el vómito, la cialorrea, la incontinencia de esfínteres, los cólicos abdominales y el tenesmo. En la parte cardiológica tenemos bradicardia como el principal signo, pero también podemos tener un bloqueo entonces, de la conducción cardíaca y la hipotensión arterial. ¿Sí? La micción involuntaria, o sea, el paciente no, como vimos acá, la incontinencia de los esfínteres y la micción involuntaria, y la diaforesis, son los pacientes que vienen con grandes secreciones, gran tos, cialorrea, ¿sí? Entonces tenemos que ver. Y en la parte de la sinapsis ganglionar, entonces los efectos de esta inhibición de la acetilcolinesterasa en la sinapsis ganglionar es la cefalea, puede haber una hipertensión transitoria, ¿sí? El mareo, la palidez y la taquicardia, ¿sí? Entonces por efecto básico del estímulo de los receptores nicotínicos y muscarínicos. Dentro del sistema musculoesquelético, en la placa motora, vamos a ver que el paciente va a referir calambres, debilidad generalizada, fasciculaciones, mialgias y cuando son intoxicaciones muy severas, los pacientes pueden llegar con parálisis flácida, ¿sí? Y posteriormente, si esto no es tratado adecuadamente o se demora el tratamiento o el bloqueo de la acetilcolinesterasa dura en el tiempo, estos pacientes pueden presentar el síndrome intermedio o el síndrome de la intoxicación crónica por estos medicamentos, por estos tóxicos más bien dicho. Perdón. Ya. Otra de las cosas que nosotros debemos ver es el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Entonces, ver las posibilidades, entonces en clínica, entonces a nosotros, bueno, en clínica y en la clínica quirúrgica y en toda parte, en toda la práctica médica, entonces siempre vamos a basarnos en diagnósticos diferenciales también, ¿sí? Entonces, un dicho de un profesor, entonces decía que el diagnóstico de sesgo es el que más
equivocaciones tiene. Entonces nosotros tenemos que desarrollar una serie de diagnósticos diferenciales para definir también otro tipo de terapéuticas en el caso de que, que el paciente no responda al tratamiento adecuado. ¿Qué decimos con esto? Entonces, en los pacientes que vienen con estas intoxicaciones por órgano fosforado o síndromes colinérgicos, debemos hacer el diagnóstico diferencial con síndromes convulsivos, estados de hipo o de hiperglicemia, ¿sí? Enfermedad diarreica aguda, enfermedad pulmonar aguda asociada a otras etiologías, principalmente cuando los pacientes vienen con SDRA. Entonces debemos estar pendientes en otros tipos de patologías que produzcan esto, la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? La hiperreactividad bronquial, cuadros musculoesqueléticos y las intoxicaciones por otros agentes y otros tóxicos, ¿sí? En este caso el fluoroacetato de sodio, los depresores del sistema nervioso central y los hidrocarburos clorados, ¿ya? Cuando tenemos esto, entonces en la atención primaria, ¿qué es lo que debemos hacer? En la intoxicación por órganos fosforados, entonces tenemos que dar atropina más reactivadores de la colinesterasa. Cuando tenemos únicamente intoxicaciones por carbamatos, cuando tenemos la evidencia, ¿sí?, de la intoxicación por carbamatos, básicamente tenemos que dar solo atropina. La dosis de atropina en adultos va de 1 a 5 miligramos por dosis hasta que el paciente presente síntomas de atropinización, ¿sí? Entonces va a ser todo lo contrario de la clínica colinérgica, es decir, el paciente va a presentar midriasis, va a presentar boca seca. En estos pacientes también, cuando ya ocurre una intoxicación, en cambio por atropina, pueden presentar psicosis atropínica, ¿sí? Pero debemos llevarlo al paciente básicamente a un estado atropínico equilibrado, por decirlo así. Entonces esto también es en base a la experiencia, es en base a la observación clínica, ¿sí? Porque no hay ningún dato que nos diga con 5 miligramos, entonces consigue la atropinización. No, entonces tenemos que nosotros ver con cada dosis y valorar cada 30 minutos, cada hora, valorar el estado clínico del paciente para posteriormente continuar el tratamiento. Después de lograr la atropinización, entonces hay que mantener hay que espaciar la dosis, ¿sí? Y mantener la dosis hasta que el paciente entre en recuperación o hasta que podamos ver los niveles de acetilcolinesterasa y dar el tratamiento adecuado, ¿sí? Las vías de administración pueden ser intravenosa, intramuscular o subcutánea, ¿sí? Consideraciones también en base al uso de atropina. Entonces, antagoniza los efectos muscarínicos, como ya hemos visto. Cuando su efecto desaparece, puede haber recrudecimiento de los síntomas de intoxicación. Es decir, nosotros no debemos suspender abruptamente el tratamiento con atropina porque puede haber un efecto de rebote que puede ser mucho más grave que el inicial. Y los signos de atropinización, como ya les mencionaba, el rubor, la sequedad de las mucosas, la midriasis y la taquicardia. Esto es lo que hemos podido compartir con ustedes. Gracias por la atención. No sé si tienen alguna pregunta.